Cheche es abogado, ¿cierto? Es doctor en Derecho en la Universidad de Chicago y ha sido una persona que ha publicado y ha hecho un trabajo en términos constitucionales de mucho liderazgo, porque puso sobre la mesa una tradición, nos hizo conversar, nos hizo empaparnos en nuestro proyecto político sobre el minimalismo y esa tradición que permite que construyamos reglas que nos permiten que, ¿cierto?, la Constitución sea una casa de todos. Y eso está en el corazón del proyecto Obli y es gracias a personas que, fruto de sus convicciones y el trabajo, como lo ha hecho Cheche siempre desde un principio, bueno, nos permiten una vez más tenerte aquí. Así que, Cheche, tiene sus 15, máximo 18 minutos, después va a venir la Vale, y va a cerrar Juan Luis Osa, 19:50, para que luego a las 20 horas vaya el tercer bloque. Así que, profesor, proceda. Muchas gracias, Hernán. ¿Se escucha bien? Súper Sí, bien, muy bien. perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a la invitación de Horizontal. Tremendo encuentro, realmente de los encuentros más importantes, los que me ha tocado participar en los últimos meses, sin lugar a dudas, digamos. Y también es un placer y agradezco a Hernán, a Florencia, San Martín, a Sebastián Izquierdo, que están todos detrás. Gran pega la que hay detrás de esto, digamos, ¿no? Segundo, también un agrado compartir con la Vale Verbal y Juan Luis Boza, quizás dos de los historiadores más potentes que tiene esta generación, así que para mí la verdad es que es realmente un honor compartir el panel hoy día con ellos, digamos, ¿no? Que tenga esta versión virtual que va consecutivamente. Yo querría hacer 5 reflexiones hoy día, digamos, ¿no? En torno a la idea de la constitución democrática y en algún sentido recoger el espíritu o la vocación del minimalismo constitucional. En primer lugar, como generación de chilenas y chilenos, tenemos que estar extraordinariamente orgullosos respecto de lo que estamos viviendo en estos momentos. Piensen ustedes, para llegar al camino en el que estamos hoy, ni siquiera pensar una constitución democrática, siquiera pensar la nueva constitución, cómo se han gestado las constituciones en el pasado. Las importantes, ¿no? La del 33, 1833, la de 1925 y la de 1980. La primera tras la batalla del Ircay, digamos, ¿no? La imposición de los vencedores a los vencidos. La constitución del 25 bajo el ruido de sable. La constitución del 80, ¿para qué decir, digamos, ¿no? Después de casi una guerra civil, digamos, por supuesto un golpe de Estado. Entonces, visto en perspectiva histórica, el momento en el que estamos hoy día es realmente, en la perspectiva de nuestra tradición republicana, es extraordinariamente relevante. Y es un compromiso solemne que tenemos como generación de chilenas y chilenos, digamos, ¿no? La primera generación quizás del siglo XXI. Ahora, con esa solemnidad es la que uno tiene que pensar el camino hacia el que vamos, digamos, ¿no? ¿Qué son las constituciones? Las constituciones son las instituciones, reglas fundamentales para generar la convivencia democrática, habilitar los poderes públicos, limitarlos y luego garantizar nuestros derechos. Eso sí es básicamente lo que es una constitución, digamos, ¿no? Pero también en un sentido más profundo son pactos intergeneracionales entre los vivos, los muertos y los que están por venir. Y en algún sentido recogen lo que es la tradición constitucional, esta evolución constitucional de 200 años republicanos, y por supuesto con lo que esta generación o las futuras generaciones podamos ir construyendo en este edificio. Y por lo tanto, no es entonces la imposición de la voluntad de los muertos, ni puro presentismo o contingencia, sino que es una evolución constitucional. Es un continuo histórico que se va desarrollando a lo largo de los siglos. Carlos Nino hablaba de la construcción de una catedral. Ronald Dworkin ha hablado de la generación de una novela en cadena, en la que cada generación va agregando un capítulo a una novela, en la que cada capítulo va siendo escrita por una determinada generación, pero siempre teniendo cierta conexión con lo que ha sido la historia central de esa novela desde su inicio, digamos, ¿no? Capítulos sucesivos y conectados, pero siempre con un hilo conductor. Pero siempre teniendo claro también, y eso como generación lo tenemos que tener presente,
de que nuestros hijos, nuestras hijas, nos van a preguntar en 30 años más, en 40 años más, por qué su generación no tiene que lidiar con sus propios problemas y actualizar una futura constitución, digamos, ¿no? Y no seguir entonces con la sola imposición de lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Por lo tanto, esta conexión entre pasado, presente y futuro, yo creo que es extraordinariamente valiosa a la hora de pensar un proyecto de constitución democrática, porque en su esencia implica una apertura al temporal, digamos, ¿no? A la historia, a la tradición, tomando lo mejor de esta evolución constitucional, pero también repudiando aquello que ha sido alcanzado por el tiempo o por la injusticia, digamos, ¿no? Por los estándares sociales y morales, por nuestros ideales regulativos de hoy como generación de chilenos y chilenas, pero con la convicción de que tenemos que permitir esa apertura también a las futuras generaciones, entregarles esta herencia que tenemos para que ellos a su vez puedan acrecentarla, mejorarla y transmitirla a la futura generación, y que también puedan repudiar aquello que nosotros fallamos. Ese pacto intergeneracional es extraordinariamente importante, pero es un elemento central de lo que podemos llamar una constitución democrática, porque nosotros tenemos que tomar lo mejor del pasado, pero también tenemos que permitirle a las futuras generaciones actualizar en lo que nosotros vamos a fallar hoy. En 30 o 40 años más, ellos también van a hacerse las mismas preguntas que nos estamos haciendo hoy. Ahora, en ese mismo sentido, una constitución democrática tiene que recoger estos esenciales constitucionales. Cuando nosotros hablamos de recoger lo mejor que ha sido la evolución constitucional de nuestra tradición republicana, estamos hablando de cosas bastante precisas y específicas. Estamos hablando de constituciones escritas. Nuestra tradición es de constituciones escritas. Pactos solemnes que todos los chilenos pueden mirar y leer, digamos, donde están contenidos estas reglas sobre los poderes, sus límites, nuestros derechos, ¿no? El principio de soberanía popular, la representación, típicamente en Congreso, en Parlamento, reconocer derechos fundamentales robustos y su amparo, el Estado de Derecho, la independencia judicial. Todos esos son los pilares que nos constituyen como comunidad política, que han estado presentes desde las viejas constituciones y que hoy día nosotros también tenemos que recoger. Una convención constitucional no parte, claro, parte formalmente de una hoja en blanco, pero no parte desde cero, como diría Agustín Esquella. Y en este sentido estos esenciales constitucionales son fundamentales, porque son la base obvia, digamos, desde la cual construimos la nueva constitución democrática, digamos, ¿no? Pero en segundo lugar, así como tenemos este compromiso, esta lealtad, esta deferencia con el pasado, tenemos que tener un compromiso mayor con los desafíos del presente y del futuro. Que nosotros como generación, yo ya voy por los 40 y tantos años, así que no quiero pensar solamente en aquellos que tienen 40 y tantos o menos de 50. Estoy pensando en toda esta generación de chilenos, digamos, ¿no? De todos los ciudadanos, de 18 a ciento y tantos años, digamos, que van a participar en este proceso constituyente. Esta generación de chilenos y chilenas, la nuestra, va a tener que tomar decisiones muy importantes, insisto, con cariño y lealtad con el pasado, pero especialmente mirando el presente y el futuro, ¿no? Y esos desafíos yo diría que hay tres importantes, ¿no? El primero es que necesitamos legitimar nuestro pacto político. Si hay algo que es un talón de Aquiles de la actual Constitución, es la falta de legitimidad sociológica. Para los abogados, la legitimidad jurídica la damos por descontado. Es verdad que la Constitución está pasando por momentos difíciles hoy, porque las prácticas políticas y las prácticas legislativas la tienen en tensión. Pero jurídicamente la Constitución vigente, la actual, está tiene plena eficacia. Pero eso no significa que tenga legitimidad sociológica. Eso significa que para efectos de muchos ciudadanos no la sienten como propia. Ese es un primer gran desafío respecto de una futura constitución, de darle esa legitimidad sociológica, que sea el pacto consensuado que tengamos como chilenos y chilenas. Un segundo elemento, un segundo desafío como generación, tiene que ver con, a mi juicio, los problemas de tecnología institucional o tecnología constitucional
que esta constitución está demostrado que está ya agotado o está agotando su vida útil, ¿no? Y hay elementos, digamos, bien estructurales que están fallando. En primer lugar, desde el punto de vista del régimen de gobierno, la tecnología del hiperpresidencialismo está completamente agotada. Desde el punto de vista de la forma del Estado, nuestro Estado unitario, en la manera que lo hemos concebido, que ha terminado siendo súper centralizador, también ha terminado su vida útil. Nuestra Carta de Derechos, pensada en los 70, sigue básicamente alejada de los desafíos del siglo XXI. Y nuestra democracia representativa, las instituciones principales de la democracia representativa, aunque esto es un fenómeno global, las instituciones principales de la democracia liberal hoy día están extraordinariamente debilitadas. Y eso va a requerir además no solamente un fortalecimiento del Congreso Nacional, de los partidos políticos, sino que de manera racional e inteligente echar mano de manera equilibrada. Y este equilibrio es el más importante, es un equilibrio virtuoso con mecanismos que incentiven la participación ciudadana en distintas esferas, digamos, ¿no? Y para eso utilizar mecanismos de democracia directa, digamos, pero en las dosis adecuadas y en las esferas adecuadas, ¿no? Entre otros, yo diría. Pero ahí tenemos, por así decirlo, 4 desafíos estructurales de tecnología institucional que nosotros como generación tenemos que seriamente pensar y examinar críticamente. Y la tercera cuestión, el tercer desafío que como generación tenemos que enfrentar, tiene que ver con el ideal de justicia y ciertos ideales normativos que nosotros queremos abrazar como comunidad política y que han estado en buena parte de los últimos debates que hemos tenido, yo diría la última década, discusiones sobre el malestar en Chile, sobre la desigualdad, el debate sobre el espacio fundamental que le tenemos que dar al mérito, a esa separación que tenemos que hacer entre las desigualdades injustas, las desigualdades justas y aquellas, por así decirlo, estándares morales con los cuales y de justicia con los cuales vamos a evaluar algunos de los componentes de esta Constitución. Y yo creo que en vez de que simplemente esto parezca como una gran declaración lírica y suene como demasiado abstracto, me parece que nuestra generación ha ido convergiendo en desafíos o en ciertos ideales de justicia, ideales regulativos bastante precisos, digamos, ¿no? Que acotan bastante, me parece, el tipo de desafíos que tenemos, que son enormes, pero me parece que de a poco hemos ido consolidándolos de manera muy clara en el debate público, en el proceso participativo que convocó la presidenta Bachelet en los últimos años, en los últimos meses de discusión. Así que no veo que sea algo tan gigantesco, imposible de advertir o de poner sobre la mesa. ¿Cuáles son algunos de esos ideales de justicia y normativos que me parece que podemos abrazar como comunidad política? En primer lugar, una interpretación más exigente de la igual dignidad de cada miembro de la comunidad política. Cuando decimos que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ahora ese compromiso tiene que ser más robusto, ¿no? Y las instituciones, los mecanismos, los derechos, los principios con los cuales abordemos ese primer principio me parecen fundamentales, ¿no? En segundo lugar, robustecer la Carta de Derechos Civiles y Políticos en muchos ámbitos. Necesitamos, por supuesto, una libertad de expresión mucho más robusta, una nueva manera de entender el derecho de reunión. Pero, por supuesto, esto también tiene que ver con los derechos sociales, entendidos como derechos fundamentales que en la forma de mínimos sociales exigentes progresivos van permitiendo el desarrollo de proyectos de vida autónomos, diversos, plurales, y que no solamente reflejen la riqueza de cada uno de estos proyectos individuales, asociativos, familiares, sino que también el que se puedan desplegar a lo largo de todo el territorio nacional, que es un gran desafío que tenemos. Estos proyectos de vida autónomos, ricos, plurales, tienen que desarrollarse, desplegarse, florecer en cualquier lugar de Chile, digamos. Y ese es un segundo gran desafío, digamos. Y está asociado a generar estos mínimos sociales exigentes, progresivos en el tiempo. Bienes primarios, como diría un filósofo destacado. Una especial preocupación, en tercer lugar, por la equidad de género y por la situación de nuestros pueblos indígenas, digamos.
En cuarto lugar, los imperativos de una sociedad plural, moderna, multicultural, abierta a la inmigración, que es uno de los debates principales que hemos tenido en los últimos años y los cuales vamos demasiado lento para las exigencias que el mundo globalizado y especialmente los más desafortunados de nuestros continentes ponen sus ojos en nuestro país como una esperanza, digamos, ¿no? Y ante eso también tenemos que tener una respuesta. Y por supuesto, y esto es de gran importancia, ya se ha mencionado antes, un Estado moderno, eficaz y ágil, al servicio de las personas, y que utiliza la innovación, la ciencia y tecnología para mejorar los estándares de nuestros servicios públicos. No va a haber una nueva constitución si no hay tampoco un nuevo Estado, un Estado, insisto, al servicio de las personas, eficiente, eficaz, que esté a la altura de estos compromisos, de estos ideales de justicia que queremos plasmar en el resto de la Constitución. Y ese nuevo Estado o esa reconstrucción del Estado comienza también en la nueva Constitución. Ahora bien, estos tres desafíos que tenemos como generación de chilenos y chilenas tienen, por así decirlo, un súper desafío. Y sobre esto también quiero poner darle especial relevancia. No es posible todo lo anterior sin una rehabilitación profunda de la cultura y la práctica política, comenzando por la idea misma de representación y dotando especial relevancia de la regla de mayoría, que ha sido erosionada por la Carta vigente. De ahí mi preferencia por la Constitución minimalista. No es una Constitución que sea corta o breve, no es un problema de la extensión del texto, sino la vocación de permitir que la política democrática vaya resolviendo asuntos importantes. Concluyo con esto. El profesor Patricio Zapata, quien fuera presidente del Consejo Ciudadano Observadores del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, nos invitó a construir el debate constitucional, a pensar la idea de nueva constitución como la constitución de todas y todos. La constitución de todas y todos. Yo creo que es una imagen potente, atractiva, que nos convoca a todos como comunidad política. Y en ella tiene un rol el ideario liberal, la idea de constitución democrática, esta evolución constitucional a la que he hecho mención, pero también considerando los desafíos del presente y el futuro, porque lo vamos a hacer desde una hoja en blanco, es cierto, pero con tinta de 200 años. Muchas gracias. Muy bien. Cheche, excelente. Muchas gracias. Tremenda presentación. Una vez más, ayudándonos a tener una visión global de lo que es la Constitución democrática, el espíritu de lo que hay detrás del minimalismo. Y lo que hizo José Francisco fue hacer un resumen del corazón de lo que son las propuestas constitucionales de horizontal y que esperamos muy pronto podamos ver a la luz en un documento que ha liderado José Francisco y que es un esfuerzo muy importante de nuestro centro de estudios para poder también hablar de contenidos, ¿ah? Y que este desafío que se viene en el futuro lo hagamos con propuestas concretas. Y eso lo ha liderado el Cheche y yo creo que muy pronto vamos a verlo a la luz. Así que, Cheche, te pasaste. Muchas gracias.